¿Cómo están mis queridos alumnos del cuarto año de la carrera de letras? Les presento nuestra unidad que vamos a desarrollar, que es la correspondiente a las oraciones subordinadas adverbiales. Muy bien, veamos acá el cuadro sinóptico que nos representa un poco lo que se relaciona a las oraciones subordinadas y sus funciones. Sabemos que las subordinadas son tres: sustantivas, adjetivas y adverbiales. Las sustantivas, que tienen función de sujeto, de complemento directo y otras funciones. Las adjetivas también. Pero hoy vamos a empezar por las últimas, que son las adverbiales. ¿Por qué? Porque son las de más fácil y rápido análisis, porque cumplen la función de circunstanciales del verbo. Estas adverbiales nuevamente se dividen en las propias e impropias que vamos a analizar. Acá ya tenemos la división de las adverbiales. Las propias, que están a la izquierda, dice se desempeñan como ¿qué? Como adverbio, es decir, tienen la misma función de un adverbio y pueden ser sustituidos por ese adverbio. Estas se dividen en adverbiales de lugar o locativas, de tiempo, de modo y de cantidad. ¿Por qué dice propias? Porque las de lugar, por ejemplo, yo puedo cambiar o sustituir por la pregunta ¿dónde? Con o sin preposición. ¿A dónde? ¿Desde dónde? ¿Hasta dónde? Las de tiempo es cuando responden a una pregunta. Las de modo, cómo, y las de cantidad, cuánto. En cambio, las impropias que tenemos a la columna de la derecha no equivalen a adverbios ni pueden ser sustituidos por los adverbios. Estas se subdividen en de causa, de fin, de condición, las concesivas, las comparativas y las consecutivas. Las causales, que aportan significado de causa, las finales de finalidad, las condicionales que colocan una condición o hipótesis para que se realice la oración principal, las concesivas que indican una objeción, que son muy parecidas a las oraciones coordinadas adversativas, pero tienen otros nexos, las comparativas que comparan dos elementos o hechos, y las consecutivas en donde la subordinada es la consecuencia de lo que expresa la oración principal. Entramos aquí, que parece un cuadro aparentemente complicado, pero no es así porque contempla todo lo que estamos diciendo de las subordinadas adverbiales propias. Y vamos a analizar punto por punto. Dijimos que las propias equivalen a un adverbio y desempeñan esa función, es decir, la de un complemento circunstancial. Y aparecen como respuesta a los adverbios interrogativos de dónde, cuándo, cómo. ¿Cuál es su función? Hacerla de complemento circunstancial al verbo de la oración principal. Ven cuando quieras. Ven es la oración principal. ¿Cuándo? Cuando quieras. Esta pequeña oración tan breve es una oración subordinada. ¿Por qué? Porque en la circunstancia del cuándo, que es del tiempo, aparece el verbo de la subordinada. También su función es la de modificador oracional. Modifica la oración de la que está separada por una coma. Por ejemplo, en cuanto llegues, llama a tu tía. Es decir, llama a tu tía es la oración principal y la subordinada, la que depende de ella, es cuando, en cuanto llegues, que tiene un verbo también y el nexo. Ahora, ¿cuáles son los tipos, dijimos, de las subordinadas adverbiales propias? Las de tiempo, de lugar, de modo. Entonces vemos acá. Las de tiempo expresan una circunstancia de tiempo referida a la proposición principal. ¿Cuáles son sus formas? Lleva las conjunciones temporales: cuando, apenas, mientras, llámame cuando me necesites. Locuciones conjuntivas, que no es solamente una conjunción, sino que es una frase
que lleva una conjunción. Antes de que, a medida que, en cuanto, en tanto que, una vez que. Después tenemos los tipos, es decir, las oraciones subordinadas adverbiales de tiempo se subdividen en de anterioridad, de posterioridad y de simultaneidad, porque evidentemente las preposiciones con valor adverbial deben indicar un tiempo que ocurre en el mismo momento de lo que expresa la oración principal, antes o después. Si yo digo de anterioridad, en cuanto acabe los exámenes me iré de vacaciones. Es decir, me iré de vacaciones en la oración principal. Pero ¿cuándo? En cuanto acabe los exámenes. ¿Por qué se llama anterioridad? Porque lo que expresa la oración subordinada es anterior a lo que dice la oración principal. De posterioridad es luego y de simultaneidad al mismo tiempo. Muy bien. Ahora tenemos las oraciones subordinadas adverbiales propias de lugar, que expresan una circunstancia de lugar referida a la proposición principal. ¿Y cómo van? ¿Cuál es su forma? Van introducidas por el enlace donde, sin antecedente. Pero, ¿por qué dice sin antecedente? Porque cuando tiene antecedente estamos hablando de una subordinada adjetiva que vamos a analizar en otra unidad. Pero este donde puede ir precedido o no de preposición. Quedaremos en donde vosotros digáis o donde vosotros digáis. Esa preposición puede ser, ustedes ya conocen, en donde, a dónde, desde dónde, hasta dónde son las preposiciones. Después tenemos las últimas que son las de modo, que expresan una circunstancia de modo referida a la proposición principal. Y la forma, como puede ser, van encabezadas por un gerundio. Por ejemplo, la publicidad nos bombardea aprovechándose de nuestra indefensión. Puede ir acá. O esto puede considerarse como una perífrasis verbal también. O directamente introducida por los enlaces como, sin antecedente, como dijimos por el donde. Y puede ir con como, si, según o según qué. Actuaré según me dicte mi instinto. Entonces, esas son las formas o las clases de subordinadas adverbiales que son propias. Repetimos, las que cumplen la función de complemento circunstancial y que desempeñan la función de un adverbio. Ahora, veamos cuáles son las impropias. Son aquellas que indican circunstancias que no pueden ser expresadas por un adverbio. Y acá vienen las causales, concesivas, condicionales, finales, consecutivas y comparativas. Las causales que lleva el nexo porque, concesivas aunque, condicionales sí, como, si es que, con tal que también. Las finales que siempre va el para, que también a veces se usa el a qué has venido, a qué. Consecutivas, es tan tímida que no se atreve a preguntar, es decir, la oración principal es tan tímida y la consecuencia es que no se atreve a preguntar. Y las comparativas que más que, menos que, igual que son ya las de igualdad, superioridad, inferioridad que ya habíamos visto en grados del adjetivo. Ahora, en este cuadro que es similar al de las adverbiales propias, veamos que tiene otra presentación. Es lo mismo que acabamos de decir, solamente que las concesivas, acá dice, expresa su definición. ¿Qué es? Representan un obstáculo que dificulta, pero no impide, porque no es como la adversativa, en este caso no impide lo que se enuncia en la proposición principal. Esa es la pequeña diferencia. No me levantaré aunque vengan todos los vendedores del mundo. Aunque. Su forma está introducida por esta conjunción aunque y también puede ir con una locución conjuntiva de valor concesivo, a pesar de que, por más que, por mucho que, aun cuando. Continúa llamando a pesar de que no se les abre. Es lo mismo que decir aunque. Después las causales
que expresan el motivo de lo que se enuncia en la proposición principal, y tenemos el ejemplo. Y las formas van introducidas por qué, pues, qué o cómo. Y también por locuciones conjuntivas, puesto que, ya que, a causa de qué, debido a qué, en vista de qué. Y puede ir también, tiene que fijarse muy bien, en como nexo por la preposición por, pero lleva con un infinitivo. Juan se pilló el dedo por estar distraído. Es decir, se golpeó el dedo, se pinchó el dedo por estar distraído. Está indicando una causa, y acá fíjense que por es la preposición más el infinitivo estar. Después tenemos las finales, que indican expresan la intención con que se realiza la acción que se enuncia con la preposición principal. Acércame esa camisa que la vea bien. Puede ir solo que o para qué. A fin de que, con el objeto de que son las locuciones o las frases conjuntivas. Y hay que atender muy bien porque el verbo que rigen va siempre en modo subjuntivo. Esta también es una forma de identificar. Y también van introducidas por la preposición a o para, o las locuciones a fin de que con el objeto de. Y rigen una forma verbal en infinitivo. Llama a preguntar por tu abuelo. Entra para que pueda verte. Esas son las formas en que aparecen las impropias. También acá vemos en este cuadro que, como habíamos visto, las comparativas y las consecutivas, que es la continuación. Estas impropias, que son las comparativas, si hablamos de significado, expresan el segundo término una comparación que se inicia en la proposición principal. Y tenemos varias formas. Yo puedo decir más que, menos que, igual que, tanto como. El primer término suele ser un adverbio de cantidad o un adjetivo comparativo y forma parte de la proposición principal. Y el segundo término ya es una conjunción subordinante que encabeza la proposición subordinada. Algunos vendedores mienten más que hablan. Entonces tengo más que el nexo, el verbo de la oración principal, que es mienten, y hablan, que es el verbo de la oración subordinada. Y estas comparativas, como dijimos, pueden darse en grado de igualdad, de desigualdad, y esa desigualdad va en superioridad e inferioridad. Superioridad, que es más que, más de lo que, el doble de que, y de inferioridad es lo menos que, menos de lo que son los enlaces. Ahora, las consecutivas, que significa consecuencia, expresan una consecuencia que se desprende de lo enunciado en la oración principal. No voy a comprar nada, así que no insista. Es la consecuencia de lo que dice la oración principal. Pero en un análisis más exhaustivo, como ya es propio del nivel del cuarto año, veamos que las consecutivas pueden darse de una forma intensiva o no intensiva. En la no intensiva vemos que expresan la consecuencia de la acción sin añadir una noción de intensidad. Luego, con que, así que quería dormir, con que tomé la decisión de no abrir, que es la consecuencia. Pero en las intensivas es una cualidad o circunstancia principal presentada, ¿verdad?, precedida de un intensificador, por eso se llaman intensivas. Y estos nexos intensificadores son tanto que. Estaba tan harto que decidí no abrir. Ya es otra forma de expresar en la subordinada lo que dice la oración principal. Ahora vemos nosotros aquí que en algunos tipos de oraciones subordinadas adverbiales, que en este caso están acá mezcladas las propias y las impropias, que realmente la finalidad, el objetivo académico de esta cátedra no es que se distinga en propias e impropias. El objetivo de la cátedra y de esta unidad es que ustedes distingan los verbos, ¿cuáles son? Los de la oración principal y los de la subordinada, el nexo
y de acuerdo a eso interpretar la semántica o el significado de lo que expresa la oración para hacer el análisis y poder concluir a qué tipo de oración subordinada representa. ¿Entienden? Entonces tenemos acá nuevamente una explicación de las de tiempo, las de lugar, las de modo o manera, las comparativas que ustedes con tiempo van a poder mirar este cuadro, las causales que ya explicamos y las finales. Y acá hay una nota abajo que dice que estas subordinadas adverbiales van introducidas por conjunciones o locuciones conjuntivas, que ya vimos que son frases, cuando la conjunción en sí va acompañada por preposición u otro tipo de palabras. En resumen, podemos ver nuevamente acá la clasificación de propias e impropias, que son las locativas, temporales, modales, que pueden sustituirse por un adverbio, y las impropias. En realidad, tenemos las causales y cuantitativas. Las causales se dividen en las causales, concesivas, finales, condicionales, y las consecutivas o comparativas, que tienen distintos nexos. Acá fijémonos un poco de cómo se realiza este análisis estructural, análisis sintáctico estructural de una oración para ir desprendiendo cada elemento de la oración. Es simplemente una forma de analizar, no es la única que vamos a utilizar. Podemos utilizar distintas formas, distintas señales de identificación. Se puede usar el corchete, subrayar, el paréntesis o como ustedes están acostumbrados. Lo importante no es la forma, sino que ustedes identifiquen. Como se te olvidó llamarme, coma, no fui a la fiesta. Miren que este como, que es el nexo, que nos indica acá con la NXO, nexo, no lleva tilde. Entonces no es un adverbio de interrogación, porque yo puedo decir, ¿cómo se te olvidó llamarme? No, acá está diciendo que ya que se te olvidó llamarme, es decir, como se te olvidó llamarme, no fui a la fiesta. ¿Cuáles son los verbos? Que es lo que vamos a mirar, que es la NP, que es olvidó, núcleo del predicado, y la otra, el otro núcleo, el otro verbo es fui. Tenemos dos verbos principales, dos verbos de la oración, olvidó y fui. ¿Cuál es la oración principal? No fui a la fiesta. ¿Cuál es el sujeto? Tácito. Yo no fui a la fiesta. ¿A dónde? A la fiesta. Es una expresión de término, es un sintagma nominal y que indica ¿qué cosa? Un complemento circunstancial del lugar. ¿A dónde no fui? A la fiesta. ¿Fui o no fui? No fui. Ese no es un adverbio de negaciones, es su valor semántico. Todo lo que está en la segunda línea ya es su valor semántico. Es un sintagma verbal en un predicado verbal. Sujeto SO es sujeto omitido, que nosotros también le llamamos tácito, y que dice acá yo. Yo no fui a la fiesta. Todo esto en la última línea vemos que dice proposición principal, que nosotros hablamos de oración principal. ¿Cuál es la subordinada? Como se te olvidó llamarme. Entonces, dijimos que el verbo de la oración subordinada es olvidó. Llamarme, que es un sintagma nominal también, y llamarme, ese pronombre me que está ahí en forma enclítica, que está adherido al infinitivo llamar, representa un complemento directo. ¿A quién? A mí. Es un sintagma verbal del predicado verbal. Con un sujeto omitido. ¿Cuál es el sujeto de la oración subordinada? Tú. A ti se te olvidó llamarme, ¿verdad? Y esta es una proposición subordinada sustantiva de sujeto. Solamente ese sintagma verbal ahí. Pero ¿qué pasa? Como se te olvidó llamarme, toda esa oración analizamos como una proposición subordinada adverbial de ¿qué? De causa o causal,
¿Qué es lo que me indica que es una causa? El nexo como, que es lo que me permite identificar. Y un último ejemplo, nada más como para ver también, que es bien cortito, pero es una subordinada, hazlo como quieras. El nexo es como, la oración subordinada es como quieras, porque la subordinada incluye al nexo. Quieras es un sintagma verbal con un sujeto omitido, tú, como tú quieras. Y es lo que representa la proposición subordinada adverbial de ¿qué? De modo. ¿Cómo indico que es de modo? Por el nexo. Utilicé estos dos ejemplos porque en la oración anterior el cómo indicaba una causa. Acá indica un modo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo haga? ¿Cómo lo harás? Como quieras. Y hazlo es el núcleo de la oración principal. Pero este hazlo, solo haz es el núcleo del predicado, es el verbo. Lo es un pronombre que indica complemento directo. Lo, hazlo. Es decir, hacer qué cosa, eso, lo. Y a eso le representa el complemento directo. Entonces tenemos una oración subordinada adverbial de modo de acuerdo al nexo. Es una oración compleja. ¿Por qué? Porque tiene más de un verbo, tiene cada proposición tiene un sujeto, a veces el mismo, a veces diferente. Espero que estas explicaciones les haya servido no como una explicación primaria, sino como un repaso, como una retroalimentación de lo que ya vieron en Sintaxis 1 para que puedan realizar los ejercicios correspondientes a esta unidad. Muchas gracias.